celebrando, digamos, esta semana, la semana, digamos, el Día Internacional del Riñón. Saben que los riñones son órganos fundamentales para el balance de la vida, que generan, digamos, la depuración de nuestra sangre permanentemente, y muchas veces son órganos que se enferman de forma silenciosa, en base a enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que muchas veces no dan síntomas y hacen que durante muchos años padezcamos de estas enfermedades hasta que llega un momento en que los riñones dicen basta y entonces en ese momento empiezan los grandes problemas, la necesidad de la diálisis, del trasplante renal. Así que todos los años, junto con las sociedades de nefrología del mundo, ponemos una semana para poner el tema en foco, para ponerle luz al tema. Esta semana, en este año, vamos a recordar uno de los factores más importantes que desencadenan daño renal, que es la hipertensión arterial. Y en este sentido vamos a tener actividades que ya se les van a comentar, pero básicamente van a encontrar en los hospitales, en los centros de atención, e inclusive en casa de gobierno, gente que está tomando la tensión arterial, que los está pesando, que lo está midiendo y que está generando la concientización para que todos nos cuidemos y de esta manera podamos evitar que gran parte de la población lleve al daño renal. ¿Cómo están los índices en cuanto a la cantidad de personas que tienen enfermedades en los riñones? Son altos, casi un 10% de la población, y se calcula que podemos llegar a tener hasta un 20% en el 2020 de tener patología renal de distintos tipos. Ustedes saben, el Sistema Provincial de Salud mantiene siempre en tratamientos dialíticos, o sea, ya cuando los riñones no funcionan más, pacientes que requieren hemodiálisis a más de 200 personas, sin contar los pacientes que son dializados por otros tipos de financiamiento, como Profe, PAMI, la obra social de la provincia, etcétera, lo que conlleva un enorme gasto aparte a la salud pública. Muchos de estos pacientes podrían evitar la diálisis o demorar el ingreso a diálisis si son encontrados sus patologías a tiempo y tratados por especialistas. Así que un poco la idea es que durante esta semana todos los tucumanos hagamos un esfuerzo y por lo menos todos los tucumanos nos tomemos la tensión arterial. Yo creo que es una semana, la semana del riñón, que por lo menos todos los tucumanos se tomen en algún lugar serio la tensión arterial, que vean sus resultados y en base a esto se hagan los análisis, se cuiden para tener un futuro de muchos más años en salud. ¿Cuáles van a ser los lugares que van a estar a disposición de la gente? Bueno, por supuesto que para esto todos nuestros centros de atención primaria, todos los hospitales de la red, los hospitales centrales, va a haber lugares especiales con respecto a la Semana del Riñón, pero sepan que todos estos análisis son análisis rutinarios, se hacen prácticamente en todos nuestros CAPS, se hacen en todos los hospitales centrales y bueno, esta semana vamos a estar seguramente en la vía pública, en casa de gobierno, etcétera, con la idea de poner en foco el tema, pero durante todo el año son análisis que se hacen en todos los lugares. Bueno, la cifra es millonaria. Ustedes tienen que, por ejemplo, en diálisis la provincia destina por año cerca de 6 millones de pesos solamente para los pacientes que no tienen cobertura social explícita y se dializan. Si a esto ustedes le suman el gasto en trasplantes renales, inmunosupresores, muchos de estos tienen alguna parte de financiamiento nacional. Y como les digo, algunos pacientes tienen otra fuente de financiamiento, como son Profe, PAMI, subsidio de salud, el gasto que tenemos en esto es enorme. Ustedes saben que en muchos lugares, inclusive de América Latina, estos tratamientos de sustitución, ya sea diálisis o trasplante, están vedados para la gente que no tiene seguro social. La Argentina en este sentido es un país que ha avanzado fuerte en la equidad en este tema y todas las personas en la Argentina, sin importar la cobertura social, tienen acceso a estos sistemas. Pero son sistemas de altísimo costo y la mayoría de estos pueden ser, como les digo, demorados o evitados si uno evita los factores desencadenantes, sobre todo, como decíamos, la diabetes con diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, y en este año vamos a recordar la hipertensión arterial sobre todo.